Sábado 7 de enero, 11 de la mañana. Ya revisé toda la casa y después de 2 días de intensa búsqueda, parece ser que no me trajeron nada los Reyes. Seguro será porque no me porté bien el año pasado. Después de un momento de reflexión, dejo de buscar y me pregunto, ¿acaso será prudente retomar las actividades luego de las fiestas de fin de año? ¿Acaso será prudente comenzar con la nueva temporada del canal Numismat? Después de mucho pensarlo, y en palabras del mismísimo profesor Cocoon, yo diría que sí. Amigos numismáticos, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad, una excelente celebración de Año Nuevo y que los Reyes les hayan traído lo que esperaban. Pero sobre todo, que hayan pasado estos días de fiesta con la gente que quieren y que los quiere, y que este año que empieza esté lleno de muchos logros y felicidades. Empecemos con buen ánimo este nuevo año, y agradezco mucho su apoyo, tanto a quienes apoyan al canal con las membresías, así como a quienes lo apoyan con su me gusta y su suscripción. A todos envío muchos abrazos y 1000 agradecimientos. Desde hace bastante tiempo quería mostrarles algunas curiosidades que guardo aquí en la colección y que tienen que ver con el proceso del ciclo de vida de la acuñación de monedas y también de la fabricación de billetes. Y aunque ya hemos visto algo de esto en videos anteriores, quería revisarlo porque en su momento no mostré todo lo que tenía. Esta vez reuniré en un solo video todas las curiosidades que poseo respecto a la fabricación de monedas y billetes. Mucho de esto ya lo habíamos visto, pero solo mostré un cospel, y yo recordaba que tenía más de uno, y ya vi que tengo 3. De hecho, pensé que tenía 4, pero por ahora no encuentro los demás. Como podemos ver, tengo sobre la mesa ya algunas piezas interesantes, algunos cospeles y las monedas en versión final que van sobre estos objetos. En el transcurso de la marcha del video iré mostrando algunas otras cosas. Empecemos por un cospel que para mí es desconocido, más que nada porque olvidé documentar de qué moneda se trataba cuando lo compré. Debe ser una moneda de los 80s, pero no tengo claramente de cuál se trata. Dime algo, ¿cuál crees que es la moneda que va acuñada en este cospel? Por lo que veo es de cuproníquel y es algo gruesa como las de esa época, así que puedo pensar en algunas opciones, pero no acabo de concluir de cuál se trata. Si tienes una idea, déjame en comentarios cuál crees que es la moneda que va aquí. Luego, en orden de importancia, según mis gustos personales, sigue la de 1 peso. Este cospel es tal cual la moneda de 1 peso sin haber sido acuñada sobre él aún. Vemos que el centro está en una aleación distinta que el anillo perimétrico, y al ponerla lado a lado nos damos una idea de cómo lucen estas piezas en la fabricación de monedas de la Casa de Moneda de México, antes de ser ingresadas a las prensas de alta velocidad y alta tecnología que hoy se ocupan. Como dato extra, esta moneda ya acuñada que tengo aquí de 1 peso es la única que vale más de su valor facial, ya que pertenece a ese set exclusivo de 1995 que se vendió en acabado espejo, único en su tipo. De ahí en fuera, cualquier moneda de un nuevo peso y de 1 peso vale únicamente su valor nominal de 1 peso. Esto lo comento para que estén al pendiente de estos datos. El siguiente en nuestra escala de curiosidades de acuñación es el cospel de la moneda de 10 pesos. Nuevamente, podemos ver que es una pieza bimetálica insertada a presión para que finalmente puedan quedar unidos núcleo y anillo perimétrico, ambos cuproníquel y bronce aluminio, y tener ese aspecto característico de las monedas de 10 pesos de nuestra época. Para mí es muy curioso siempre ver estas dos piezas lado a lado, porque enseguida puedo imaginarme ese proceso de acuñación en la fábrica de monedas. Como dato extra, aquí quiero aclarar algo. Este cospel es de las monedas comunes de 10 pesos y no así
las de nuevos pesos como la que tengo aquí, ya que aunque el diseño es igual, salvo algunas excepciones, deben saber que todas las monedas de 10 nuevos pesos poseen núcleo de plata, a diferencia de las comunes como este cospel. Así que cuando en el cambio reciban una de 10 nuevos pesos, siempre guárdenla porque tiene un precio mucho más alto que solo los 10 pesos que representa. Ahora bien, la que vemos aquí es aún más cara, porque además de ser de nuevos pesos, también pertenece al set ejecutivo de 1995 en acabado espejo, un tiraje muy limitado y que, además del valor de la plata de su centro, le otorga aún más valor. Así que siempre revisen sus monedas porque en cualquier momento puede caerles quizá una de 10 nuevos pesos con centro de plata. Ahora bien, el siguiente escalón en el gabinete de curiosidades referentes a la fabricación de monedas y billetes es el que tiene que ver con el mundo de los troqueles, y para eso tengo aquí, en esta cajita, varias piezas que también ya hemos visto alguna vez. Una serie de herramientas usadas para la acuñación. Punzones, matrices y troqueles son algunas de las principales herramientas usadas para la acuñación, y son solo algunas dependiendo de qué tan artesanal se haga el proceso, porque si ya es muy especializado y moderno, ahí también en las actuales fábricas tienen fases del proceso donde se ocupan punzones de máquina y otros pasos más elaborados. Aquí quiero destacar este punzón hermoso que tiene una virgen tallada exquisitamente. Veo que tiene querubines a su alrededor y es bellísimo el diseño. Y como les decía, es un punzón. Esto quiere decir que es una de las partes que componen el diseño final de una pieza. Por ejemplo, con este punzón se puede hincar el diseño central de una pieza y luego con otros punzones se pueden poner letreros, valores faciales o incluso otros símbolos que acompañan al diseño final completo. Es como ir armando un rompecabezas donde la imagen de la Virgen es solo una de las piezas, quizá la central. Este punzón lo guardo porque en su costado tiene grabado la palabra Navalón, y aunque no tengo la certeza ni algún otro dato que lo compruebe, de repente pudiéramos pensar que quizá su creador fuera el mismísimo Sebastián Navalón, diseñador del peso de Maximiliano, aunque esto nunca lo sabremos a ciencia cierta. Finalmente, y para cerrar nuestro gabinete de curiosidades, pasemos a la fabricación de billetes, una de las fábricas más importantes. En el pasado, en la creación de billetes, fue la American Banknote Company. Esta fábrica tenía un catálogo amplísimo de diseños ya creados para la fabricación de billetes. Nuevamente, haciendo la analogía de piezas de rompecabezas, tenían diseños por separado de cada cosa, rostros, símbolos, animales, edificios, y uniendo todas estas partes se lograba el diseño completo de un billete. Todos esos diseños los tenían en un catálogo donde los clientes podían elegir algunos de estos diseños para armar un billete, y justo este es uno de esos elementos del catálogo de la American Banknote Company. Podemos ver aquí por separado una figura que nos recuerda la cultura griega o romana. Pareciera una escultura de mármol muy bonita, y como decía, fue parte de este catálogo de billetes. ¿Tú conoces algún diseño o algún billete que incluya este diseño? Si has visto en algún otro lado este diseño, házmelo saber en la sección de comentarios. Puede ser que aparezca en algún billete o incluso en acciones, bonos u otros documentos. Algo que quiero comentarles antes de acabar el video es que estamos a punto de llegar a los 50,000 suscriptores. Será un evento importante para el canal, y para celebrarlo estaremos haciendo un sorteo especial para que puedan llevarse alguna pieza interesante completamente gratis. Ya lo anunciaré más adelante cuando lleguemos finalmente a esa cifra. Mientras tanto, permanezcan atentos al gran evento de celebración de los 50,000 seguidores de Numismat. Antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral, es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo.
Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que este canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.